la bienvenida a todos y sobre todo a este panel que tenemos acá y el agradecimiento especial a la Embajada de Francia, Alianza Cultural Francesa y a todos los que hoy componen este panel. Mi amigo acá, Enrique Aguerre, lo consideramos un hombre de nuestra casa que tanto ha aportado a esta facultad de diseño. Me invitaron a dar unas palabras porque este tema también nos llega desde la universidad muy de cerca, todo lo que hace a la inteligencia artificial o sobre todo la aparición de la inteligencia artificial generativa, que la hemos abrazado desde el primer momento en que tuvimos conocimiento, porque es un campo en el que la universidad tiene, yo diría, el deber de incorporar innovaciones y en este caso una disrupción. Pero ¿qué sucede cuando la inteligencia artificial y el arte digital se encuentran? Estamos viviendo una auténtica revolución en la forma de comunicarnos, marcada por el poder transformador de la inteligencia artificial. No hablamos solamente de una herramienta. La inteligencia artificial está redibujando el mapa cultural y artístico, abriendo un abanico de posibilidades y también de incertidumbres. El arte digital, en este contexto, no es solo un reflejo de estos cambios. Es un campo de batalla donde se enfrentan preguntas fundamentales. ¿Qué significa ser creativo en una era donde los algoritmos también crean? ¿Dónde queda la autoría, la autenticidad y la ética en este nuevo panorama? Entonces los desafíos son claros y profundos. ¿El autor humano está siendo desplazado? Las obras generadas por la inteligencia artificial borran las líneas entre el creador y la herramienta. ¿Dónde queda la autoría, la autenticidad y la ética en este nuevo panorama? ¿Quién firma la obra? ¿El humano o el código? La ética y la autenticidad, decíamos. ¿Es válido que una inteligencia artificial copie estilos sin el permiso de sus autores originales? ¿Cuál es el impacto cultural? Estas creaciones masivas y accesibles democratizan el arte, lo hacen. Pero, ¿cuál es el costo? ¿Estamos trivializando la creatividad? La inteligencia artificial nos enfrenta entonces a tensiones entre lo tecnológico y lo humano. La inteligencia artificial aprende de nosotros, pero también hereda nuestros prejuicios, perpetuándolos en sus propias creaciones. ¿Cómo regulamos su desarrollo para proteger la autenticidad del arte sin frenar la innovación? ¿Es posible diseñar una ética artificial para guiar este camino? Entonces, al final, esto no es solo una discusión técnica o académica, es una reflexión sobre nuestra esencia como creadores y consumidores de arte. Entonces, los invito a compartir con este panel, sumarse a participar de la discusión, a cuestionar y a co-crear un futuro donde la tecnología y la humanidad no compitan, sino que se complementen. Así que, bienvenido al debate y mucha suerte. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, empezamos el debate a cargo, como les decía, del moderador Fabián Barros, coordinador académico de la carrera de Diseño, Arte y Tecnología, de la licenciatura en Diseño, Arte y Tecnología de nuestra universidad. Y van a participar de este debate Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales, y, venido desde Francia, Valentin Schmidt, especializado y conocedor en el área de inteligencia artificial y en temas de ética vinculados a la inteligencia artificial. Así que los dejo con el debate y aprovecho a invitarlos, cuando termine este debate, a compartir un brindis abajo y seguir viendo la muestra a quienes no terminaron de apreciar todos los trabajos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo estoy
súper entusiasmado primero de ser moderador de este panel tan importante y de compartir con nuestros invitados de lujo esta instancia. Quiero hablarles un poquito más de nuestros invitados. Valentín Schmidt es experto en el campo de la inteligencia artificial y la cultura. Ha hecho importantes contribuciones a ambos campos, donde ha unido estos mundos a veces divergentes de la tecnología y el arte. Su deseo de hacer la cultura más accesible lo llevó a cofundar Ask Mona, un emprendimiento que él nos va a contar en breve, donde pone la inteligencia artificial al servicio de las instituciones culturales. Y además de su labor empresarial, se dedica a la educación. Desde hace muchos años ya enseña en Sciences Po París. En 2018 creó un curso que explora el impacto de la inteligencia artificial en la cultura. También es docente en CELSA y en Arts et Métiers. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Perfecto. Yo de francés no tengo la menor idea. Como autor, Valentín ha escrito varios libros sobre arte e inteligencia artificial. Su trabajo es una invitación a repensar la noción de creatividad en la era de la inteligencia artificial y explorar el papel de los humanos en un mundo cada vez más dominado por las máquinas. Por otra parte, contamos con mi querido amigo Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales y artista medial, ¿verdad? Así fue que nos conocimos, Enrique, hace ya muchos años. Además es curador de importantísimas muestras a nivel nacional y a nivel regional y en el exterior, y publica artículos periodísticos y ensayos en catálogos especializados y en medios nacionales y extranjeros. Así que muchísimas gracias, Valentín y Enrique, por estar aquí con nosotros. Bueno, yo me traje mis apuntes porque tengo muchas preguntas para hacer. Valentín, tú como experto, te pido brevemente, para comenzar, para romper el hielo, que nos digas, como experto en el campo de la inteligencia artificial y la cultura, ¿qué es la inteligencia artificial generativa y en qué se diferencia de otras tecnologías? ¿Y cuál es el impacto de la inteligencia artificial generativa desde tu punto de vista en el campo del arte y la cultura? Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Je pense que c'est lui qui va le traduire. Ah, ok, sí. Je ne parle pas assez bien espagnol pour pouvoir vous dire tout en espagnol, mais je suis ravi d'être là parmi vous. Muchas gracias por recibirme. No hablo tan bien español como para poder expresar todo lo que quiero, pero estoy muy agradecido de estar acá y de tener esta audiencia. Pour commencer le sujet de la définition, avant de définir ce que c'est que l'intelligence artificielle générative, on peut définir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Bien, antes de hablar de qué es la inteligencia artificial generativa, va a hacer mención a lo que es la inteligencia artificial en general. Et une façon très simple de l'expliquer, c'est de se dire que c'est un domaine d'explication, un champ théorique qui vise à reproduire les comportements de notre cerveau humain par des machines. Es un campo que busca reproducir el funcionamiento de nuestro cerebro a través de las máquinas. Et quand on fait ça, par exemple, on peut se dire que quand je réfléchis à un mot et que je le parle, en intelligence artificielle, ça s'appelle du text-to-speech, par exemple. Bien, entonces cuando yo pienso en una palabra y la digo, si eso lo llevamos a la inteligencia artificial, es lo que se llama text-to-speech. Quand je regarde un verre d'eau et que je me dis que c'est un verre d'eau, ça, en intelligence artificielle, ça s'appelle de la reconnaissance visuelle. Bien, cuando veo un vaso de agua y me doy cuenta que es un vaso de agua, en inteligencia artificial es un reconocimiento visual. Quand je me déplace et que mon cerveau me dit que je peux me déplacer de cette façon, en intelligence artificielle, ça s'appelle de la robotique. Bien, cuando me muevo y mi cerebro sabe que se puede mover, en inteligencia artificial es lo que llamamos robótica. Et l'intelligence artificielle générative, qu'est-ce que ça essaye de reproduire? Ça essaye de reproduire ce que l'on fait toute la journée dans notre cerveau, c'est-à-dire créer du nouveau, quelque chose qui n'existait pas auparavant. Bien, y entonces la inteligencia artificial generativa busca hacer lo que hacemos todo el día y todo el tiempo nosotros, que es crear lo nuevo.
Quand je dis par exemple une phrase dans laquelle je vais mettre, je sais pas moi, un éléphant, un dromadaire, Montevideo et Lautréamont, cette phrase, elle n'aurait jamais existé auparavant, mais je la pense de cette façon-là, et c'est une phrase complètement nouvelle. Cuando pienso en una frase donde junto un elefante, un dromedario, Montevideo y Lautréamont, estoy creando algo que no hubiera existido si yo no los pongo en sintonía, y entonces es ahí que estoy aplicando esa inteligencia artificial. L'intelligence artificielle générative, elle fait ça, elle crée des choses nouvelles, que ce soit des textes, c'est ce qu'on expérimente avec ChatGPT la plupart du temps, ou des images, par exemple avec des outils qui existent et qu'on a montré même en bas avec des images générées par intelligence artificielle. La inteligencia artificial generativa entonces crea lo nuevo, ya sea en un texto, cuando es con ChatGPT, ya sea en una imagen con las herramientas que se pueden apreciar también en la exposición que está en el hall. La deuxième question que vous posez, Fabienne, qui est une question très importante, c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde de la culture. Et quel impact ça peut avoir? ¿Cuál es el impacto que esta inteligencia artificial puede tener en la cultura? Y él entiende que es una pregunta muy interesante a plantearse, a hacerse. Quand on parle de nouveauté, le monde de la culture, c'est en permanence créer de la nouveauté, donc créer des œuvres qui n'existaient pas auparavant. El mundo de la cultura en sí es eso, es la novedad, es siempre crear algo que no existía antes. Alors la question qu'on peut se poser, c'est de se dire, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est un nouveau créateur, ou est-ce que c'est simplement un outil pour créer? Bien. Entonces la pregunta reside en la inteligencia artificial, ¿es un nuevo creador o es simplemente una nueva manera de crear? Ma réponse à moi, Mi respuesta, c'est que ce n'est qu'un outil. C'est un outil extrêmement puissant qui nous permet de faire beaucoup de choses, mais ça reste un outil. bien, su respuesta es que es una herramienta sumamente potente, sumamente abarcativa, pero que sigue siendo una herramienta. Et en tant qu'outil, on peut le comparer à d'autres. Par exemple, la photographie, c'est la capacité de générer une image avec de la lumière. L'intelligence artificielle, c'est générer une image à partir de mots. Mais ça reste des outils qui nous permettent de faire des choses, mais qui doivent rester comme des outils. Si lo llevamos a la fotografía, en sí, la fotografía es crear una imagen a través de la luz. Y la inteligencia artificial, cuando crea una imagen, lo hace a través de palabras. Ça reste des outils, mais ces outils-là ont des défis éthiques, et donc c'est ça le vrai impact. C'est-à-dire qu'à partir de ces outils, on peut se questionner sur leur usage. Sigue siendo una herramienta, pero la pregunta es entonces sobre la ética que viene asociada al uso y a la creación con estas herramientas. Avec un marteau, Con un martillo, on peut planter un clou ou détruire un crâne. bien, con un martillo podemos clavar un clavo o destruir un cráneo. De la même façon, avec l'intelligence artificielle, on peut faire des œuvres d'art exceptionnelles, comme on l'a vu en bas, mais on peut aussi créer des deepfakes ou des problèmes qui peuvent poser des vraies problèmes éthiques. Bien, y de la misma manera, con la inteligencia artificial podemos crear verdaderas obras de arte como las que se exponen en el hall de la universidad, pero también se pueden usar para crear deepfakes y generar problemas serios con eso que se crea. Perfecto, perfecto. Vamos bien. Bueno, no les dije cómo era el guión, voy a seguir hablando un poquito más con Valentín, luego tengo unas preguntas para Enrique y finalmente, bueno, un poquito de debate entre los dos. De nuevo, entonces, Valentín, usted ha escrito varios libros sobre arte e inteligencia artificial, invitándonos a repensar la noción de creatividad en la era de la inteligencia artificial generativa. En ese contexto, ¿cuál es el papel de los artistas en un mundo cada vez más dominado por las máquinas? ¿Y qué aspectos de la creatividad humana cree que son irreemplazables? Je pense que spécifiquement dans la période qu'on est en train de vivre, les artistes sont essentiels.
Bien. En el periodo actual en el que nos encontramos, los artistas son esenciales. Parce que ce sont eux qui nous permettent de nous interroger sur l'usage qu'on se fait aussi des machines. Porque son ellos quienes nos permiten a nosotros cuestionarnos sobre el uso que hacemos de las máquinas. Par exemple, quand on utilise une intelligence artificielle pour créer des souvenirs qui n'existaient pas, comme dans l'exposition en bas, on interroge la notion de vérité ou de fausseté à l'heure de l'intelligence artificielle. Cuando se crean recuerdos que en realidad no existen, como está representado en la exposición abajo, nos permite a nosotros cuestionarnos sobre lo real y lo irreal a través de la intervención de ese artista. Et les artistes, en fait, ils ont un rôle éthique à jouer vis-à-vis de l'intelligence artificielle pour interroger nos usages au quotidien. Son los artistas quienes nos interrogan a nosotros sobre el uso cotidiano que hacemos de las máquinas. Aujourd'hui, on ne peut plus se déplacer, ça n'existe plus de se déplacer sans regarder notre téléphone pour avoir notre GPS. C'est devenu une partie anthropologique de nous, par exemple. Hoy en día, ninguno de nosotros puede concebir moverse sin consultar el GPS y es una parte antropológica de nosotros hoy en día. Les artistes, ce sont eux qui nous permettent d'avoir un regard décalé sur l'usage qu'on peut faire au quotidien de nos outils et qui nous permettent ensuite, en les interrogeant, de les mettre aussi un peu à distance. Bien, los artistas son ellos quienes nos permiten esa mirada ajena frente al uso de la tecnología y que en esa distancia que se genera nos permite a nosotros también cuestionarnos sobre el uso. Par rapport au GPS, par exemple, je connais un artiste en France qui a fait un anti-GPS où vous mettez une adresse et il vous donne tous les mauvais chemins pour y arriver. Bien. Conoce un artista en Francia que, por ejemplo, su arte consiste en cuando se le da una dirección al GPS, nos lleva a todos los lugares que no son ese. En fait, c'est un bon exemple de l'utilisation des artistes vis-à-vis de ce quotidien des nouvelles technologies. Je vais juste aller un peu plus loin. La question de la créativité et de la créativité des artistes, elle est interrogée plus fortement à l'heure de l'intelligence artificielle parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui reste. Si une IA peut créer une image ou peut créer un texte, qu'est-ce qui reste qui font de nous en fait des êtres humains. El ejemplo de ese artista lo considera como muy válido y sobre esa perspectiva que uno tiene que tener con respecto a la utilización de la inteligencia artificial. Y es esta perspectiva que se cuestiona sobre la creatividad, ¿no? Y cómo esa creatividad repercute, qué queda cuando se le saca todo el extra que le aporta la inteligencia artificial. Y ahí está también la reflexión. Moi, je pense que la créativité, elle n'est pas dans le moyen de production qui peut changer et qui a changé au cours de l'histoire. Avant, on faisait de la peinture, ensuite on a fait de la sculpture, des vitraux, de la photographie et aujourd'hui de l'IA. Le moyen de production peut toujours changer. Ce qui est important, c'est l'idée de ce qu'on veut produire. Para él, la creatividad no reside en el medio con el que se trabaja. Hubo pintura, hubo escultura, eso ha cambiado a lo largo de la historia, pero la creatividad reside en la idea y cómo uno se acerca a ella. Et dans cette perspective-là, on ne sera pas remplacé par les machines, j'en suis persuadé. Y en esa perspectiva no vamos a ser reemplazados por las máquinas, está convencido de eso. Concuerdo, menos mal. Bueno, Valentín, para como cerrar este primer bloque, quería preguntarte sobre tu startup, AskMona, que nos cuentes qué es. Bueno, y una vez que tengamos más claro esto, ¿cómo responden los públicos a esta propuesta vinculada con la gestión cultural y el arte? ¿Y qué medidas o principios éticos considera fundamentales para el desarrollo de este tipo de tecnologías en el ámbito cultural? Une grande question. Sí. Je vais commencer par parler un petit peu de ce qu'on fait chez AskMona. Donc AskMona, c'est une société qui crée des solutions d'intelligence artificielle pour
transformer le lien de médiation culturelle dans les musées. Askmona es el emprendimiento que él tiene que busca generar a través de la inteligencia artificial un nuevo vínculo entre la obra de arte y el observador. On n'est pas au service des artistes, mais bien au service de la visite dans le musée. Su servicio no se centra en los artistas en sí, sino en acercarse al modo que uno visita el museo. Et on a remarqué qu'une visite au musée, c'est toujours des moments de conversation. Y entiende que cuando uno visita un museo, y esa es la base de Askmona, es siempre una conversación. Avant la visite, on discute avec ses amis, avec le guichet, on achète des billets, on essaye de se renseigner toujours. Siempre antes de entrar al museo está el diálogo con los amigos, de intercambiar, bueno, a cuál vamos, qué vamos a ver. Pendant la visite, ensuite, on parle autour des œuvres d'art. Cuando visitamos, hablamos sobre las obras de arte que allí se exponen. Et après la visite, on débriefe. Y después de la visita tenemos la instancia de compartir lo que surge de esa visita. On s'est dit qu'avec l'intelligence artificielle, on pouvait étendre ces conversations différemment. Él, con su emprendimiento, entiende que se podía extender esa conversación mucho más allá de lo que ahora se daba. Et donc on a créé des dispositifs qui fonctionnent avant, pendant et après la visite, comme des dispositifs de conversation avec une intelligence artificielle. Y es por eso que crearon dispositivos con los cuales se puede interactuar antes, durante y después a través de la inteligencia artificial generando conversaciones. Je peux peut-être montrer une vidéo qui explique comment ça fonctionne. Va a mostrar un video que explica cómo funciona. Ça fonctionne pendant la visite. Esto es durante la visita. C'est un exemple qu'on a fait au Musée national des beaux-arts de Québec. Es del Museo Nacional de Bellas Artes de Quebec. J'ai cru voir des personnages bouger dans l'œuvre. Est-ce possible? Vous croyez avoir vu bouger un personnage? C'est normal, puisqu'il s'agit d'une œuvre vidéo, invitant le spectateur à ressentir de l'empathie pour les personnages qui luttent pour maintenir leur pose exigeante. Sur la toile, je vois du soleil et de la pluie. Votre observation est tout à fait pertinente. C'est un bel exemple de la manière dont Fortin utilise les éléments naturels pour créer une ambiance et transmettre des émotions. Quel modèle est la voiture? Il s'agit d'un modèle de Mercedes décapotable, mais pas d'une voiture ordinaire. Elle représente un symbole de réussite économique et d'icône de la société de consommation, tout en étant un simulacre artisanal et rustique de la voiture luxueuse réelle. N'hésitez pas à m'interroger au sujet de cette œuvre. Évidemment, c'est en français et sous-titré en anglais. Je n'ai pas encore de version espagnole, mais je vais en préparer. Pide disculpas porque estaba subtitulado en inglés y no en español. Mais le principe de cette expérimentation, c'est de créer un audio guide conversationnel. La idea es crear una audioguía conversacional. Ça marche avec votre téléphone. Funciona con el teléfono. Vous n'avez pas besoin de télécharger une application, il suffit de scanner un QR code. Que funciona sin necesidad de una aplicación en particular y funciona escaneando un código QR. Et ensuite, vous prenez en photo les œuvres du musée. Y se toman fotos de las obras del museo. L'intelligence artificielle reconnaît en face de quelle œuvre vous êtes. La inteligencia artificial reconoce frente a qué obra uno está. Et ensuite, vous pouvez poser des questions et avoir des réponses autour de ces œuvres-là, dans 90 langues. Y uno puede hacer preguntas entonces frente a la obra que uno está mirando y obtiene respuestas en 90 idiomas. Et ça, toutes les informations qui sont transmises, elles ne viennent pas d'Internet ou elles ne viennent pas d'un grand champ de données, elles sont toutes maîtrisées et contrôlées par les conservateurs et les directeurs du musée qui nous donnent ces informations-là spécifiquement pour chacune des œuvres. Las respuestas no vienen de Internet, sino que vienen de los insumos que los directores de los museos les dan a ellos y surge de esa base de datos específica.
Et de l'autre côté, du côté des musées, on a de la donnée qui est très intéressante, qui sont quelles sont les questions que les gens se posent face à les œuvres d'art. Y esta interfaz de AskMona lo que le aporta a los museos es, frente a las obras de arte, cuáles son las preguntas que los visitantes se hacen. Et ça, c'est une mine d'or pour les curateurs, pour les conservateurs, parce qu'ils savent exactement ensuite comment parler des œuvres et aussi de se dire quelles sont les préoccupations des visiteurs face à ces œuvres-là. Y es un insumo que vale oro para los curadores y los directores de museos, porque les permite orientar sus exposiciones y el acercamiento que tienen los visitantes hacia las obras. Donc ça, c'est un des dispositifs qu'on fait, mais on en a plein de différents. Et je voulais vous montrer peut-être quelque chose qu'on fait après les visites. On a créé ce qu'on appelle des magnettes intelligents. Bien, eso es uno de los dispositivos que tienen, pero también tienen otros que funcionan después de las visitas, y es un imán inteligente. ¿Sí? Pourquoi? Parce que donc là, il y a Van Gogh. Vous avez... C'est un objet magnétique. Au dos, il y a un QR code. Si vous scannez le QR code, vous pouvez discuter avec l'intelligence artificielle de Van Gogh. Bien. En este caso, que es un imán de Van Gogh, escaneando el código QR que se encuentra al dorso, uno puede dialogar con la inteligencia artificial sobre Van Gogh. Et l'idée, c'est d'avoir ces magnettes-là, on les diffuse dans les boutiques des musées après la visite. Y están a la venta en las tiendas de los museos, que es por donde uno pasa al final de la visita. Ça, c'est une autre chose qu'on fait. Y es otra manera de generar discusiones y diálogo en torno a las obras. Fabienne, vous parliez des mesures éthiques et de la façon dont on essayait de travailler de manière éthique. Quelles sont les règles que nous, on essaye de se poser quand on travaille chez AskMona? On en a plusieurs. La première, c'est de ne pas diffuser des fausses informations et de contrôler les données. Frente al planteo ético, desde AskMona lo que ellos tienen son ciertos puntos que defienden. Lo primero es no difundir información equivocada. Donc, les IA que nous on développe ne peuvent pas halluciner comme dans ChatGPT, il y a des hallucinations. On les contraint à n'utiliser que des bases de données qui sont vérifiées par des historiens de l'art, par des gens qui connaissent spécifiquement le métier. La idea es que no existan alucinaciones como a veces tiene ChatGPT, que responde cosas diversas, sino que alimentar la inteligencia artificial con una base de datos que se sabe segura y se sabe correcta, provista por los curadores de los museos. La deuxième règle qu'on se fixe, c'est de respecter le droit d'auteur. Et pour ce faire, à chaque fois qu'il y a de la donnée qui vient dans notre machine, on rémunère la personne qui a écrit cette donnée-là. Tienen una política de defensa del derecho de autor, y cada vez que hay información que les es provista a ellos remuneran a quien creó esa información. Donc ça, c'est très important pour nous. Donc la fiabilité des données et le respect du droit d'auteur. La fiabilidad de los datos y el respeto de los derechos de autor para ellos son muy importantes. Et on parlait de la responsabilité qu'on a en tant que société. Et en fait, je pense que en tant qu'entreprise d'intelligence artificielle, il faut commencer par se dire que on ne peut pas créer des systèmes et voler de la propriété intellectuelle d'autres personnes. Como emprendimiento que trabaja con inteligencia artificial, para ellos es clave no fomentar el robo de datos de otras personas, sino defender la ética que ellos plantean. Je suis français et je pense que c'est un petit trait français, mais c'est Beaumarchais qui a inventé le droit d'auteur. Et il disait à l'époque, pour pouvoir créer, avant il faut pouvoir dîner. Bien. Para él, y acá confiesa que su ser francés influye. Él sabe que el derecho de autor fue inventado por Beaumarchais, que decía que para poder crear antes había que poder cenar. Muy bien. Bueno, me quedan algunos conceptos interesantes de AskMona.
Me parece un muy buen ejemplo vinculado a los temas que estábamos hablando. Por un lado, las posibilidades, ¿no?, de esta herramienta en cuanto a estas experiencias expandidas vinculadas digamos, a la experiencia cultural, artística, y por otro lado, un ejemplo de uso responsable y ético de los datos, ¿verdad? Bueno, voy a volver a ti en un momento. Ahora quería preguntarle a Enrique algunas cosas. Estuvimos conversando sobre complementar, ¿verdad, Enrique?, algunas de estas definiciones, primero que nada, y luego tengo algunas preguntas para hacerte. Bien, bueno. ¿Hola? ¿Se escucha bien? Si hablo así, ¿también se escucha? No, porque no queda bien grabado. Ah, ok. Parezco un telepredicador así. A ver, así. No, igual. Bueno, buenas tardes y gracias por la bienvenida a la ORT. Me siento de la casa y para mí es una enorme felicidad volver y estar acá con ustedes. Gracias, Fabián, gracias a las autoridades de la institución. Bueno, dijo muchas cosas, Valentín. Y como esto es un debate, no voy a decir que sí, voy a pelear un poquito porque me parece interesante. Y no por el lado que de repente ustedes esperan, pero así se genera el debate. Yo no estoy tan seguro que la máquina no desplace al ser humano en cuanto máquina creadora. Creo que la centralidad de la máquina se está generando hace mucho tiempo. Hoy con Valentín veíamos, teníamos un libro en común. Valentín hoy en la entrevista que le hacía a La Diaria hablaba de Turing y le di el catálogo de Leibniz saltando a la cuerda con Ricardo Pascale y todos nos pusimos de acuerdo de tener un libro anterior a Turing, que es el de Leibniz, de 1703, que dice explicación de la aritmética binaria. Leibniz en 1703 hablaba de ceros y unos. De lo que estamos ahora haciendo parte es del acceso masivo a estas machine learning, estas máquinas que a través de instrucciones producen imágenes técnicas o imágenes mediadas por una máquina. Y a mí me interesa también eso como salto cognitivo, porque el hecho de dibujar la relación de la mano con el lápiz nos ayuda a pensar, no es solo una herramienta, sino que nos hace dar un salto cognitivo. Por eso el dibujo debería estar presente no solo en las escuelas de Bellas Artes, sino en todas las escuelas y en todas las facultades. Y esta máquina que habla Valentín como una herramienta, coincido que es una herramienta, pero hay un matiz. ¿Es una herramienta o es una máquina de máquinas? Porque está basado en el cómputo y puede ser varias máquinas a la vez. A mí me interesa mucho como artista visual. Empecé a trabajar con máquinas a fines de los 80 en una Amiga Commodore que tenía 500 megas de disco duro externo y 2 megas de RAM. Después fui evolucionando un poquito. Pero hay que tener claro, como decía el filósofo Wilhelm Flusser, que estas máquinas para los artistas tenemos que quitarles la opacidad. ¿Qué quiere decir? Conocer cómo operan. Y en este caso acceder al código informático. Por eso trabajamos mucho aquí en la ORT generando obras conociendo el género informático. Y para trabajar, y es parte de la ética, para trabajar con arte generado por inteligencia artificial tenemos que saber cómo operan estas máquinas. Es necesario quitar esa opacidad. Pero hay otro punto que muchas veces no hablamos los artistas y tiene que ver en cómo recibe el espectador lo que hacemos. ¿Qué experiencia estética tiene un espectador? Sería fantástico preguntarle a la gente que va a ver los trabajos que se exhiben abajo, ¿qué experiencia estética reciben? Esa ida y vuelta creo que en este momento es muy importante. Porque además la tecnología, no voy a ir muy lejos porque hay otras preguntas, no es externa al hombre, forma parte del hombre, sale de nosotros la tecnología. Tenemos esa cosa un poco esquizofrénica de decir la naturaleza como si nosotros no fuéramos parte de la tecnología. Y todos sabemos que estos códigos que replicamos en estas máquinas, en esta suerte de instrucciones o de prompt art, vienen de nosotros, de nuestra naturaleza humana. Ahí hay que viene después, pero no me voy a adelantar. Pero me parece interesantísimo Ask Mona, me parece un
un gran trabajo que han desarrollado. Nosotros le comentaba también a Valentín que hicimos un piloto, una experiencia piloto, con estudiantes de la Facultad de Ingeniería, estudiantes avanzados para su tesis. Ganamos un premio con Antel, un subsidio de Antel, en 2019, donde justamente a través de sensores se detectaba la ubicación de los visitantes a la muestra de Pablo Uribe, que se llamó Aquí soñó Blanes Viale. Uribe dialogaba con la colección del museo. Entonces se detectaba por el movimiento dónde estaba parado el visitante y a través del celular, si lo tenía activado, podía recibir información de la obra que estaba viendo. El algoritmo entrenaba al algoritmo y producía un nuevo contenido. Fue una gran experiencia, tiene que ver con lo que habla de Asmona. Lamentablemente fue una experiencia piloto que no pudimos sostener, pero es que bien interesante. Este viernes 13 de diciembre, que es Museos en la Noche en todo el país, hay un artista uruguayo que va a estar trabajando con imágenes de la colección del MNAB y con imágenes de artistas que están exponiendo en este momento, y van a trabajarlos con arte generativo en tiempo real a la entrada del museo. Y nos pidieron, como hablaba Valentín, ya ven toda la sincronía que hay, es la primera vez que hablamos, que le dimos acceso a la colección, y ahí es muy importante el concepto de ética que comparto con lo que expresaba Valentín, de, si bien reconocemos los derechos de las obras, somos un museo público, además, hay que recordar que el derecho de autor es un derecho humano, no es menor, pero sí pensar en quizás nuevas licencias de derecho de autor, porque la inteligencia artificial hackea algunos conceptos y tenemos que estar a la altura de pensar nuevas maneras de cumplir o honrar ese derecho. Creo que voy a parar por acá, voy a esperar. Bueno, no, me contestaste varias de las preguntas que tenía previstas, así que no, me quedo con este comentario que comparto y esta invitación a recorrer la muestra, intercambiar con los artistas esta oportunidad que tenemos y con los estudiantes para entender un poco nosotros cómo es la experiencia y también el público cómo es la aproximación a nivel creativo, porque de alguna manera estamos todos aprendiendo. En este momento, de alguna forma, estamos todos en igualdad de condiciones. Es una tecnología tan nueva y tan disruptiva que desde distintos ángulos nos permite la experimentación y la generación de conocimiento. Quería preguntarte, Enrique, tú además de director del Museo de Artes Visuales, sos un pionero de las artes mediales en nuestro país y tenés una trayectoria artística muy importante. Y en relación a esta experiencia, vinculada primero que nada al arte medial y a las artes digitales, ¿cómo evaluás el impacto de la inteligencia artificial en esta redefinición de los derechos de autor? En el entendido de estos derechos de autor como un derecho humano. Y ya hablando más técnicamente dentro de nuestras prácticas artísticas, ¿quién es el autor cuando una obra involucra medios digitales, especialmente inteligencia artificial generativa con sus características tan particulares, ¿no? Son preguntas grandes, Valentín también te decía que eran preguntas grandes y que nos estamos tratando de hacer y de pensar, reflexionar sobre el tema. No creo que haya una sola respuesta, tiene que ver con esto que decía, de generar nuevas licencias, como las hay, con respecto a software libre u otras plataformas, porque este acceso masivo a estas aplicaciones o a esta inteligencia artificial a través de distintas propuestas, tiene que ver también con que no todo lo que se hace a través de la inteligencia artificial es necesariamente arte. Puede tener un uso creativo y no tenemos que estresarnos. Es algo muy lúdico. Mi hermano es músico, yo no soy músico, y cuando tengo ganas de
de trabajar con el sonido me invita a jugar con todos los aparatos que tiene, desde Moog analógicos hasta Roland, bueno, está Chindogu acá, me invita a jugar, y a mí me encanta ir a jugar con el sonido sin pretensión ninguna de realizar una obra. Y cuando comparto eso con otros, lo comparto en ese plano. Ahí sería una licencia. Otra licencia es, como alguien decía en una mesa redonda, a lo mejor dentro de poco vamos a asistir al Padrino 8 con un Marlon Brando redivivo. Bueno, ese es otro tema. Ahí hay otro objetivo que no es el lúdico, que es el comercial. Tendría que tener otra licencia. Y hay infinitos ejemplos de licencias diferentes. Creo que es algo que tenemos que pensar juntos, ¿verdad? Sí, sin duda. Sí, adelante, claro. Pour compléter, je pense qu'il y a une bonne analogie à faire. On a tous dans cette salle un appareil photo à disposition dans notre poche. Ça ne veut pas dire qu'on est tous des grands photographes. Moi, je suis un très mauvais photographe parce que prendre une photo, ça demande énormément de travail. C'est la même chose avec l'IA. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui peuvent l'utiliser, mais ça demande beaucoup de travail pour faire quelque chose de vraiment artistique. Bien, él entiende que hay una analogía muy grande a hacer. Todos nosotros tenemos acceso en este momento a una máquina de fotos en nuestros teléfonos, pero eso no nos transforma a todos nosotros en artistas. Entiende que hay un trabajo muy, muy específico y que no es para todos, que por tener una cámara de fotos no somos todos fotógrafos. C'est la même chose avec l'IA. On a tous accès à l'IA. Ça ne veut pas dire qu'on est tous des artistes IA. Ça demande beaucoup de travail de faire une vraie œuvre d'art avec l'intelligence artificielle. Y el paralelismo que él hace es que todos tenemos acceso a la inteligencia artificial, pero eso no nos transforma en artistas de inteligencia artificial, sino que implica un gran trabajo generar o crear obras entendidas como tales. Sí, hay solamente por la posibilidad de hacer algo, no se convierte en arte. A mí me interesan mucho los trabajos de inteligencia artificial, que son un ejemplo de obras que solamente se pueden hacer con inteligencia artificial. Eso me interesa muchísimo. No me interesa un Guernica hecho con... No, si tenemos el de Picasso. Hace no tanto estaba el ejemplo del Rembrandt hecho con inteligencia artificial. Fantástico, es una imagen que puede ser interesante, pero cuando uno se acerca a un cuadro de Rembrandt y ve lo matérico, la pincelada, bueno, ¿por qué? Volvemos a ese tema cognitivo de la práctica del arte, que tiene dos grandes preguntas. La inteligencia artificial nos permite realizar obras, entre comillas, pero hay dos grandes preguntas para pasar al terreno del arte. ¿Para qué? Y otra más. ¿Por qué? Bueno, muy bien. Grandes preguntas, realmente. Entiendo que todos nos estamos cuestionando una serie de cosas. Y para terminar, como de entreverar esto, quería preguntarle a Enrique, pero bueno, también a Valentín, si crees que el arte generado con inteligencia artificial, en estas distintas vertientes que estás hablando, pueden desafiar o modificar la percepción pública, la percepción del espectador, de los públicos, sobre la noción de arte. Sí, absolutamente. Yo me había copiado una frase que dice: el arte no es un producto de la inteligencia humana, es la manifestación de algunas fuerzas instintivas. Y es de Joseph Beuys. Volvemos al tema del carácter humano. Lo interesante aquí es, yo dije que iba a ser un poquito peleador, así movemos el debate. Cuando hablamos de inteligencia artificial generada por una máquina, podemos hablar de algo. Cuando hablamos de arte, podemos hablar de alguien. En la medida que la inteligencia artificial empiece a generar, entre comillas, no es un pensamiento mío, hay gente como Gilbert Simondon que ha hablado muchísimo de este tema. En la medida que ese algo empiece a tomar conciencia, hoy en día conciencia y algo es un oxímoron, no hay conciencia en los objetos, pero esto recién empieza, señores.
ese pasaje del algo al alguien va a redefinir la creación y nuestra relación con el hecho creativo y artístico. Tiene un enorme impacto en la cultura, enorme. Je pense que nous avons un point de débat ici. Entiendo que acá tenemos un punto de debate. Cette idée qui est soulevée, qui est celle que vous soulevez avec beaucoup d'intérêt, c'est celle qu'on peut résumer selon l'hypothèse de la singularité. La idea a la que hace mención se podría resumir con la idea de la singularidad. Et l'hypothèse de la singularité, c'est de se dire qu'un jour, quelque chose deviendra quelqu'un. Que la hipótesis de la singularidad se podría resumir como en algún momento algo se va a transformar en alguien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Y él no está de acuerdo con eso. Je pense qu'un jour, et on y est déjà, quelque chose peut imiter quelqu'un, mais ça ne veut pas dire qu'il le deviendra. Su posición es que en algún momento, y quizás este momento está pasando, algo pueda imitar a alguien, pero no quiere decir que vaya a ser alguien. Et c'est là qu'on a un piège cognitif qui existe dans notre esprit, parce que, par exemple, quand on parle à ChatGPT, qu'on lui pose des questions, il va nous répondre avec les mêmes mots que ceux qu'on utilise nous. Et donc on peut projeter dans ChatGPT ou dans les autres intelligences artificielles une conscience qui n'existe pas, parce qu'au fond de ces machines, ça reste du calcul, et je fais l'hypothèse que l'humain, c'est plus qu'une somme de calculs. Un peu contre Leibniz, d'ailleurs. Bien, entonces, él entiende que cuando uno interactúa con herramientas como ChatGPT o cualquier otra, esa herramienta proyecta en nosotros palabras que nosotros usaríamos y que están cargadas, y que en definitiva esas herramientas siguen siendo cálculos. Pour moi, je pense que c'est pas que des calculs, que la machine, ce n'est qu'un calcul, alors que nous, on est plus qu'une somme de calculs. Quand on dit des mots, c'est pas simplement un calcul de probabilité, c'est quelque chose de plus. D'ailleurs, un peu contre ce que disait Leibniz à l'époque. Él entiende que por más que las herramientas de inteligencia artificial seguirán siendo puramente cálculos, él entiende que el ser humano no es solo cálculo, y ahí él entiende que se contradice un poco con la idea o la teoría de Leibniz. Sí, lo hice para provocar simplemente, ¿no? Porque a mis 60 años tengo una tradición humanista detrás que me impide ir tan lejos. Aquello de Valéry, Dios no juega a los dados. Pero sí, es interesante. Quería hablar nada más que lo de la tecnología y el cuerpo, y que la tecnología forma parte del humano, no que la tecnología tenga algo humano. Hay varios que trabajan sobre esta idea, pero aquellos que puedan ir a Buenos Aires, que puedan cruzar, recomiendo una exposición de una artista nigeriana que se llama Onome Eke, que es fantástica, que trabaja con imágenes fijas y con videos sobre un futuro posible donde no hubo esclavismo, donde no hubo trata de personas. Ella trabajó mucho tiempo en Nigeria, luego ahora vive con sus padres en Estados Unidos. Y eso también es interesante, porque trabaja a través de la inteligencia artificial y redefine los patrones de belleza, redefine lo que es un flaner, lo que es un dandy, en ese posible futuro que no tuvo África a fines del siglo XIX, principios del 900, pero podría haberlo tenido. O sea que la inteligencia artificial no solo nos proyecta el futuro, sino le da la posibilidad de leer críticamente pasados posibles y plantearnos posibles presentes. Bueno, muy bien, mucha información. Por un lado, este debate sobre este concepto de la singularidad, que, bueno, no sé si todos están familiarizados, pero que de alguna manera fluctúa entre la ciencia ficción y la ciencia, ¿no? Este momento del despertar de la conciencia de la inteligencia artificial, que bueno, no es tan cercano, dicen los que saben,
a como parece o como a veces desde el marketing nos quieren hacer pensar. Me interesa más esta visión de la inteligencia artificial como la posibilidad de crear realidades alternativas, ¿verdad? Esta cosa de pararnos desde el presente e imaginar y poder comunicar otras realidades, ¿no? Bueno, y como para ir cerrando este bloque y dar paso a preguntas que espero nos hagan los invitados, los amigos que se han acercado hasta aquí, les quiero hacer una pregunta a los dos, cada uno desde sus respectivos campos. La inteligencia artificial generativa tiene la capacidad de democratizar el acceso al arte, y esto en relación a los riesgos de centralización tecnológica, ¿no? Con los que uno de las advertencias, no sé si decir de los peligros, pero de las advertencias que hoy nos cuestionamos acerca de esta tecnología. Je pense que c'est la question la plus importante de ce soir, celle de la centralisation versus de la démocratisation. Él entiende que es la pregunta más importante que nos podemos hacer esta noche y es la de la oposición entre la centralización y la democratización del arte. Parce que la centralisation des modèles, si demain tout le monde utilise que ChatGPT ou que Midjourney, qu'un seul outil, on va arriver à pas une standardisation des productions. Él advierte que el uso de una sola herramienta, ya sea ChatGPT o Midjourney, lo que va a generar más que una democratización es una estandarización de los modelos. Et c'est pour ça que c'est très important ce qui est fait ici à l'université, c'est-à-dire d'ouvrir les modèles, de comprendre comment ils fonctionnent, et pas simplement d'utiliser les outils, mais de bidouiller à l'intérieur. Él entiende que lo que se está haciendo acá en la universidad es sumamente interesante e importante porque no es solo la utilización de los modelos, sino también la investigación de cómo funcionan y la manipulación de los mismos. Et je pense que le travail artistique qui doit avoir lieu, c'est celui de toujours modifier l'outil, de le transformer, de le détourner de son usage premier pour en faire un vrai objet artistique. Él entiende que la manipulación que se hace con las herramientas es en sí también trabajo artístico y sobre todo cuando se la separa del uso tradicional. Déjà dans les années 50, on avait des artistes qui faisaient ça avec des ordinateurs. Vera Molnar, qui est une artiste hongroise, elle travaillait dès les années 50-60 à utiliser les grands calculateurs européens et à les détourner pour qu'ils fassent des dessins ou des représentations. Hay artistas que desde los años 50, una artista holandesa, Vera Molnar, que se dedicaba a manipular las grandes calculadoras para intervenir y que hicieran dibujos. C'est vraiment un détournement en fait. Y es una manipulación, un cambio en el uso tradicional. Sí. Bueno, eso es un tema porque nosotros decimos naturaleza algorítmica y en realidad lo que estamos hablando es que mediante instrucciones solucionamos problemas, como lo que hacía Molnar, quizás con el conocimiento. Por eso lo educativo es una llave muy importante para asegurar el acceso democrático a la cultura y a estas nuevas manifestaciones, porque nosotros como artistas podemos alterar el algoritmo, debemos traspasar la opacidad de esa caja, como decía Flusser, o como estaba hablando ahora Valentín, coincido totalmente, y a través del conocimiento transformar el uso de estas herramientas. Y eso se hace a partir de una reflexión crítica y basada en el conocimiento, por lo tanto, de un proceso educativo adecuado. Los artistas deben pasar por este entrenamiento y conocimiento que asegure un proceso artístico adecuado. Si no, simplemente vamos a apretar botones, vamos a ser operadores de máquinas sin saber cuál es el proceso que sustenta esas imágenes. D'accord. No nos peleamos.
Bien. Sí, yo estaba tomando algunas notas y agradezco este cierre que me dejas en bandeja. El rol de la educación en este debate, digamos, la posibilidad del pensamiento crítico y como nosotros tratamos de transmitir a nuestros estudiantes y debatir entre nuestros docentes, ¿no? Esta necesidad de salir del rol de usuario para ir al rol de desarrollador en el ámbito y desde el lugar que uno lo entienda y de acuerdo a lo que son sus criterios personales. Pero entiendo y comparto que la posibilidad de democratizar esta herramienta, y es algo complejo, pasa por la educación, ¿no? Y el acceso a la educación finalmente es el punto crítico aquí. Bueno, si les parece o si tienen algo más para agregar, de lo contrario daríamos paso a algunas preguntas de los del público. Antes creo que estaría bien que nos cuentes del Summit. Ce moment-là qu'on est en train de vivre, d'échange, ça prend une importance dans le contexte français. Alors vous êtes, on est ici un peu loin aujourd'hui de Paris, mais c'est une étape importante de quelque chose qui va se passer à Paris en février. Él entiende que este debate, que tenga lugar este debate, desde el punto de vista francés, tiene mucho peso por un evento que va a ocurrir en París el año que viene. En fait, au mois de février, à Paris, on organise le sommet pour l'intelligence artificielle. Ce sommet-là, c'est le plus grand rassemblement de professionnels et de chefs d'État du monde sur le sujet de l'intelligence artificielle. En el mes de febrero se va a realizar en París el mayor encuentro sobre inteligencia artificial, donde van a concurrir jefes de Estado, pero también personas involucradas a todo lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Et les ambassades de France, à travers le monde, organisent avant ce sommet des séries de rencontres thématiques sur un certain nombre de sujets. Y son las embajadas francesas en el mundo las que están organizando una serie de eventos con el tema de la inteligencia artificial orientadas a este encuentro que va a ocurrir en París. Et ce qui est très important et ce qui est très intéressant avec le débat de ce soir, c'est le thème de l'art et de la culture. Entiende que el tema de este debate sobre el arte, la cultura y la inteligencia artificial es muy importante. Parce qu'on parle souvent de liens pour la finance, la médecine, le droit, et souvent le sujet culturel est un sujet annexe. Porque siempre, o está siempre puesto el foco en el comercio, el derecho y el arte y la cultura quedan como un tema accesorio o secundario. Or, pour le sommet qui va avoir lieu à Paris, c'est une des thématiques principales qui va être abordée, ça va être aussi celui de l'art et de la culture. Pero en el encuentro que va a ocurrir en París, el arte va a ser un tema central y principal dentro de los que se van a reflexionar. Donc, je voulais juste aussi remercier l'ambassade de France de nous avoir invités. Quería agradecer entonces a la Embajada de Francia por dar la posibilidad de realizar este debate, porque entiende que es sumamente importante preparándonos para lo que va a ser el encuentro en febrero. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y para ser respetuoso de los tiempos que nos hemos marcado, quisiera dedicar unos 10-15 minutos a preguntas. Sobre todo, bueno, tenemos varios de los artistas que están exponiendo y estudiantes con sus procesos creativos y artísticos, que quizás está bueno también si alguno de ellos quiere compartir y de alguna manera intercambiar con nuestros invitados sobre sus prácticas y sobre, bueno, aportes sobre estos temas. Así que por ahí creo que hay un micrófono más.
Si no, vamos a prestar este. ¿Prestamos este? ¿Se escucha? Ok. Bueno. Así que bueno, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo tengo una pregunta. Me quedé pensando, ¿cómo manejan la ética en el uso de la información de la gente que utiliza Askmona? Yo puedo usarlo y no... y que mi uso no alimente, claro, ser como un opt-out, o sí o sí. Alors, les données qu'on récolte chez Askmona ne sont que des données de questionnement, mais pas des données personnelles. On n'a pas votre mail, on n'a pas votre nom, on n'a pas votre âge, on ne veut pas récolter de la donnée personnelle. Los datos que da Askmona o que obtiene Askmona son simplemente sobre las preguntas, pero no sobre datos personales de la persona. Et toutes les questions que vous posez, ensuite, elles servent simplement au musée dans lequel vous l'avez utilisé. On ne vend pas ces données-là à d'autres personnes, c'est que le musée qui l'utilise. Esas preguntas quedan en el ámbito del museo donde se plantearon las preguntas y no es información que ellos puedan comercializar después. En revanche, il existe une option à l'intérieur du système où on peut décider que les questions que vous donnez ne sont pas transmises au musée. Existe la posibilidad dentro del uso de Askmona de optar por que las preguntas no sean utilizadas. Mais si vous faites ça, généralement le service marche un peu moins bien parce qu'il connaît moins vos questions, donc il peut moins vous relancer sur les prochaines informations. Entonces, lo único que esta opción de no participar genera que los resultados no sean óptimos porque no se nutre de los intereses que uno va demostrando en las preguntas. Perfecto. Muy bien. Diego. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la Merci charla. beaucoup pour Quería hacer l'exposition. una pregunta porque nosotros hablaste de Picasso, Y está en esta tu punta, parlé de pero Picasso. de ahí para acá tenemos el diseño, la producción audiovisual, la producción la audiovisual, creación de contenidos, la diseño creación de gráfico, contenido, todas las formas de diseño. Entonces, design está bien, en el arte le design graphique. no lo sustituirá, pero ¿qué pasa de ahí para acá? Donc, Todas las cosas que son más operativas y que tienen que ver con el arte, la asociación de todo esto, o con la creatividad más que el arte, pero no estoy sacando a Picasso y a toda esta gente mucho más. No debería sacar a Picasso, porque Picasso igual sigue estando. Pero es difícil. Podemos hablar, si querés, de Mauricio Catelán y la banana pegada con cinta en la pared como crítica institucional y venir para acá. Fíjate que para promocionar una empresa de informática alguien se gastó $6 millones y se comió la banana porque no es lo relevante en Sotheby's, y es una crítica institucional que va un poco más allá de Duchamp. Cuidado con el más acá y más allá, porque fíjate que una plataforma muy famosa como el Midjourney es Dalí. Hacen una learning machine y le ponen Dalí. Está acá también. Cuidado el acá y el allá. Cuando nosotros nos piden que evaluemos qué calidad artística tiene una pieza hecha con inteligencia artificial, a mí me gusta contarles la anécdota que durante 300 años la obra del Greco estuvo en los sótanos del Museo del Prado porque no era considerado un buen artista. El Greco. Recién en 1902 dijeron, hoy hay algo acá que puede andar. Y hoy, si vas al Prado, Goya, Velázquez. Cuidado con eso, el más acá y el más allá. No sé dónde empieza el más acá y el más allá. Tendría que tener la visión cubista e incorporar la cuarta dimensión. No sé si es más acá o más allá. En un objeto inmóvil, en una imagen. Cuidado. Moi, j'ai une autre réponse là-dessus. Él tiene otra respuesta. C'est pas que les artistes, c'est dans notre vie en général, on se pose souvent la question de l'intelligence artificielle sous l'angle ou sous le paradigme du remplacement. No, nos cuestionamos a veces la inteligencia artificial en el paradigma del reemplazo. Pas que les artistes, mais les autres aussi. No solo a los artistas, sino que a todos los otros. Et moi, ce que je dis généralement, c'est un avocat va pas être remplacé par une intelligence artificielle,
un avocat va être remplacé par un autre avocat qui utilise l'intelligence artificielle. Cuando nos cuestionamos sobre si un abogado va a ser reemplazado por inteligencia artificial, en realidad lo que va a hacer es un abogado va a ser reemplazado por un abogado que usa la inteligencia artificial. Et c'est souvent le cas pour plein d'autres métiers. Y es el caso para muchos otros oficios. On l'a déjà vu même dans des métiers de production artistique. Il n'y a plus une personne qui ne sait pas utiliser un email aujourd'hui. Et les gens qui utilisent des emails ont remplacé sur le marché du travail ceux qui ne savaient pas l'utiliser. Hoy en día nadie es ajeno al uso de un email. Lo único que ocurrió fue que las personas que manejan el uso del email reemplazaron a los que no sabían hacer uso de esa herramienta. Mais les mails, ils n'ont pas remplacé les personnes. Pero no son los mails que reemplazaron a las personas. Eh ben, c'est ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle dans notre vie au quotidien, en fait. Y entiende qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial en el cotidiano. Hay un comentario nada más porque fue interesante lo que planteó. Bien cortito, bien cortito. Ya que hablaste de mi familia, de Picasso, contarte que cuando Gertrude Stein le pidió un retrato a Picasso, Picasso demoró años en entregárselo, años, y ya estaba pago, años. Y decía, cuando finalmente se lo entregó, Stein dijo, no se parece en nada, no se parece en nada a mí, y Picasso le respondió, ya se va a parecer. Y ahí me interesa volver a cruzar la línea y decir, nosotros como espectadores, nosotros como el que mira, nosotros como el que completa el significado de una imagen, es muy importante, no solo el emisor. Sí, a mí entre toda esta conversación también me surge este comentario de que uno piensa a veces que la inteligencia artificial es una entidad que viene de algún, ¿no? del más allá, cuando es importante entender que hay gente que programa esta inteligencia artificial y que la inteligencia artificial tiene ideología, ¿verdad? Vinculada y sesgos vinculadas a quién toma las decisiones de con qué base de datos se va a alimentar, cuáles son los componentes éticos, etcétera, etcétera. Por lo cual vuelvo a insistir en la importancia de conocer la herramienta en profundidad para poder, lidiar con ella y aprovechar todas sus capacidades. Bueno, nos quedaría tiempo para una pregunta más. Por allá, ¿sí? Una pregunta directa. Sí, una cuestión. Pero quiero saber si hay un cálculo en los años en los cuales avanza la inteligencia artificial. Quelle est la vitesse avec laquelle la AI avance? ¿Para qué avanza? ¿Hacia dónde o para qué? Para los cambios que están sucediendo. ¿Cada cuántos años aproximadamente si tiene pensado para cambiar globalmente a que sea automáticamente artificial? Para tomar conciencia y desplazar al ser humano 50 años. Igual yo no voy a estar, así que no me vas a poder recrimar. Nadie me va a recrimar. Pero no, en serio, se piensa más o menos que en 50 años el rol central de la máquina... Yo vuelvo a pelear un poco, porque si no, no tiene gracia. Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, cette interprétation de l'arrivée vers la singularité, ça repose sur une confusion entre la causalité et la corrélation. Bien, él no está de acuerdo y porque entiende que la relación entre la singularidad y la causalité. No. L'arrivée vers la singularité. Que la llegada hacia la singularidad es una confusión entre causalidad y correlación. Il y a quelque chose en informatique qu'on appelle la loi de Moore qui dit que chaque période de temps, on arrive à diviser par 2 la taille des processeurs et à multiplier par 2 la puissance des calculs de ces processeurs. Hay una teoría en lo que es el desarrollo informático que se divide por 2 el tamaño del procesador y se multiplica por 2 la capacidad de cálculo. Mais ce n'est pas c'est présenté comme une loi, sauf que c'est simplement une observation de ce qui existait. Pero él entiende que eso, por más que es presentado como una ley, en realidad es simplemente la observación de lo que existe. Et ça,
depuis 1950 à peu près, on a chaque 8 ans ce système de relations qui fait qu'on a de plus en plus de tailles, enfin on réduit les tailles et on augmente les calculs. Él entiende que desde 1950 ese sistema cada 8 años confirma así esa multiplicación, esa división, mais pas dans cette proportion. Si, dans cette proportion. En esa proporción. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça ralentit. Pero entiende que en el momento actual esa relación está disminuyendo o ralentizándose. Et donc, ce qu'on appelle la loi de Moore, entonces esa ley de Moore, elle est plus vérifiée dans les faits aujourd'hui. No puede ser verificada en los hechos hoy en día. Et je pense aussi que dire que l'être conscient tel qu'il existe ou tel qu'on peut le percevoir dans 50 ans, c'est se dire que entre nous et la machine, il n'y a qu'une différence de degré et pas une différence de nature. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Decir que la diferencia que tenemos con las máquinas radica solo en una diferencia de grado y no de naturaleza, él no comparte esa teoría, él entiende que hay una diferencia de naturaleza. Même avec la plus grande puissance de calcul du monde, je pense qu'on n'arrivera jamais à faire une conscience comme nous, on a une conscience. Aún con la mayor cantidad de potencia de cálculo que se pueda crear, no vamos a poder crear una conciencia como la entendemos Pero nosotros. cuidado, porque voy a citar a un amigo en común que es Turing. Lo que él dice es correcto y adhiero al 100%. Es un universo Turing computable, pero Turing pensó en un universo no computable. Preanunció la cuántica y ahí estos porcentajes, cuidado. Mais c'est un beau sujet de débat. Eso es tema para otro debate. C'est une question directe et une réponse très longue. Es una pregunta concreta, pero una respuesta muy grande. Bien, sí, en ese sentido, como que dan ganas de seguir debatiendo, me quedo también con esta idea y la pregunta del invitado sobre la velocidad a la que avanza toda esta tecnología, que no hay que verla como campos estancos, ¿no? O sea, no es la inteligencia artificial o la virtualidad o los procesadores cuánticos, es toda un conjunto de tecnologías superpuestas y que van combinándose y que están las disrupciones, ¿verdad? Quizás en el 2000, hasta el 2007 no nos íbamos a imaginar nunca que íbamos a tener esta megacomputadora, cada uno en nuestro bolsillo, con todas las posibilidades que tiene y de la cual en general aprovechamos muy pocas de sus capacidades, ¿no? Entonces, bueno, la computación cuántica y todo lo que es el avance de la biotecnología y toda esta mezcla con la inteligencia artificial creo que nos va a dar muchísimas sorpresas en el futuro cercano. Y bueno, los invito a seguir este debate a través de las redes, a través de la comunicación online con nuestros invitados. Y vuelvo a decir que la importancia, creo yo, hoy es la generación de debate, la aproximación crítica a estas tecnologías y los aportes que desde cada uno de nuestras posibilidades y de nuestras curiosidades podamos traer aquí al debate. Bueno, sí. Una cosa que hay una situación que me parece un poco injusta, que había alguien que fue el segundo en levantar la Bien, bien. Bueno, muy bien y gracias por esto. Damos lugar entonces a la pregunta, ¿perdón? Que si me da rápido la palabra le pregunto. Por supuesto. ¿Con cuántos museos habías trabajado y de cuántas personas conformaban tu equipo? Aujourd'hui, on travaille avec 200 musées dans le monde. Con 200 museos en el mundo. Et aujourd'hui, notre équipe, la moitié, c'est des ingénieurs.
et l'autre moitié, c'est des gens qui sont des gestionnaires de projets, mais spécialisés dans l'art. Su equipo está compuesto la mitad por ingenieros y la otra mitad por gente especializada en el arte. Il y a 20 personnes dans l'équipe. Hay 20 personas en el equipo. Bueno, muy bien. Entonces los invitamos a todos a primero agradecer nuevamente a nuestros invitados y invitarlos a compartir un brindis en el hall, poder recorrer nuevamente la muestra ahora con nuevas ideas y nuevas visiones, intercambiar con los artistas, con los estudiantes, los docentes, que bueno, en un ida y vuelta todos nos enriquecemos de estas experiencias. Así que de nuevo muchas gracias a la Embajada de Francia, a la Alianza Francesa y a la Universidad de Oort por esta posibilidad y esperamos reencontrarnos pronto. Muchas gracias a todos.